La pregunta obligatoria con respecto a este tema es la propuesta de un senador, pero ¿realmente consideran ustedes que hay un interés de eliminar la seguridad social de la República Dominicana? Eso es irreversible ya. Después que una ley ha alcanzado la magnitud que tiene, 2.700 millones solamente en pensiones, los volúmenes que se han manejado, la estructura para la cobertura de salud que se maneja en términos de las clínicas, la asociación de clínicas privadas, los hospitales, todo este sistema, lo que hay es que fortalecerlo, que la ley se aplique, porque aquí las leyes son letras muertas y los gobiernos no la cumplen, que se aplique la ley 8701, que es una ley novedosa, y que pongamos algunas soluciones, por ejemplo, con el tema de las pensiones y los beneficios que las AFP tienen por encima de los que son los verdaderos dueños del dinero, que son los pensionados, porque las AFP deben de cobrar 1%, el 35% de los beneficios del pensionado, no que cobren 35% mientras los pensionados solamente cobran un 7 a un 12%. Entonces ahí es que está el problema, que se aplique la ley y que se haga con la responsabilidad de yo me inscribo en lo que dije al principio y se lo mencionaba directamente a Ito. Él hace el aclarando, y es cierto, Adriano es el vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara Alta. Entonces, estamos debatiendo los altos beneficios de las administradoras de fondos de pensiones versus los beneficios para los trabajadores. Entonces, en medio de esa discusión seria, preocupante, traer una declaración de esta magnitud, que reitero, me parece muy ligera, me parece que no podemos actuar con esa ligereza, diciendo, no, lo que hay es que eliminar la ley. Lo que se está, a mi juicio, es desviando la atención pública. Ya no se habla de cuáles son los beneficios de las administradoras versus los beneficios de los trabajadores. Ya no se habla de la necesidad que tenemos de readecuar la ley para los intereses de los trabajadores. No, ahora entonces se empieza a hablar de que hay que eliminar la ley como una manera de que entonces la sociedad desvíe su atención sobre el margen de beneficio y entonces se concentre en proteger la ley. Ese es un truco muy viejo, nosotros no lo sabemos desde hace mucho porque se ha repetido en distintas oportunidades y con distintos temas. Bueno, jamás eliminar la ley. Yo creo que la palabra correcta jamás debió ser esa. Lo que sí, reformar la ley, eso sí es prudente. Aplicarla, seguir trabajando para aplicarla. En el 2001 se aprobó, pero se comenzó a aplicar en el 2004. Ahí fue que se asumió el compromiso de Estado de comenzar a fortalecer esa ley y a crear los mecanismos para esa ley, porque no solamente es la propia ley fijaba el plazo, sino comenzar la propia ley fijaba el plazo de entrada en vigencia. Entonces, del 2001 al 2004 no se tenía que hacer nada hasta que entrara otro gobierno y pudiera hacer. De todas maneras, lo importante es que gracias a Dios y gracias a la responsabilidad de un gobierno al que yo pertenezco, se comenzó a aplicar la ley de seguridad social y hay que reformarla. Yo entiendo que sí, que todavía tiene muchas lagunas y principalmente la parte que no favorece al pueblo, que no favorece a los trabajadores. Esa parte no la voy a discutir porque hay cosas que no se deben discutir y el gobierno del PLD, los gobiernos del PLD de una manera u otra han demostrado su compromiso social, independientemente de lo que se pueda ver o lo que se pueda notar. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Esos 2 millones de personas, de dominicanos que tienen esa tarjeta de SENASA, le ha cambiado su vida de alguna manera. Quizás no, y ha afectado para los trabajadores que tienen que pagar un régimen, los que no son completamente subsidiados. Para eso también pudiera ser delicado esa modificación. Tienen que pagar, pero la carga tienen que pagar también. Yo exhorto al senador Sánchez y al bloque legislativo del partido de gobierno a que en vez de despachar unas declaraciones tan ligeras como esta, lo que deberían hacer es preguntarle al senador José María Sosa, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Social en el Senado de la República, qué ha pasado con la ley que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados para resolver el tema del margen de los beneficios, que fue introducida por un diputado oficialista también, es justo decirlo, que es el compañero colega diputado Ramón Cabrera, y que entonces perimió en el Senado de la República y que el senador José María Sosa de San Pedro de Macorís primero perimió, entonces ahora se reintrodujo de nuevo y entonces el senador José María Sosa la tiene en la Comisión de Seguridad Social del Senado, pero no se ha dado salida a ningún informe. Yo lo que creo es que está muy bien, le tenemos que dar seguimiento y hay que actualizarla, pero ¿dónde está la responsabilidad de nuevo de los funcionarios del gobierno? Y qué bueno que es un legislador del mismo gobierno que hace el llamado, se ve que hay una preocupación. La otra parte de la moneda es una ciudadanía que no
tiene salud, que va a los hospitales, que no hay implemento de ningún tipo, que vemos como por un escándalo de que mueren 12 niños en un fin de semana por falta de oxígeno y porque en una incubadora hay 3 niños y porque en una cama hay 3 y 4 parturientas y que por un gobierno que no tiene una política responsable de migración se gastan 5.000 millones de pesos al año, según la nueva ministra de Salud, en parturientas haitianas porque no se puede tener un control de la migración y donde hay un presupuesto que va enfocado solamente a gasto corriente, a nóminas, a botellas y a un desorden, entonces no hay cómo subirle el presupuesto al Ministerio de Salud para que dé un buen servicio. Yo creo que ahí es que hay que enfocarse. Primero, cómo se va a reforzar para que en los hospitales haya medicina, que haya medicina de calidad, que aquí no se esté comprando medicina tampoco como lo que ha estado sucediendo, con medicinas falsificadas, con medicinas adulteradas en el mercado nacional. Entonces yo creo que es un tema de responsabilidad que viene siendo lo mismo que el anterior, un tema de responsabilidad de un gobierno que tiene que equilibrar su presupuesto, que tiene que tener un modelo diferente, que tiene que actualizar lo que se le paga a los empleados, que tiene que estimular al sector privado para que suban los sueldos. Hace 5 años que no se revisa lo que se le aporta a la seguridad y entonces la misma prestadora de servicios, que se le puede también chequear el margen con que operan, tampoco pueden servir más dinero para la cobertura. No se ha revisado ni al empleado, ni la tasa del aporte del empleado, pero tampoco del empleador. Se ha mantenido estático, claro. Porque son 7 y un 3. Bueno, yo entiendo que este gobierno ha combatido el tema de los medicamentos falsificados. Yo creo que ese ha sido uno de los puntos que una vez se quiso desvirtuar por el tema político, pero entiendo que no, que el compromiso del Estado Dominicano nunca ha sido que empresarios, políticos, desafortunados de nuestra nacionalidad sean capaces de falsificar algo tan sagrado como un medicamento. Pero es parte de la conciencia ciudadana que cada uno de nosotros como políticos, como personas encargados de grupos, como líderes comunitarios, dirigentes religiosos, civiles, puedan llevar al pueblo dominicano la conciencia de que no podemos tener un país mejor solamente cuando hay un grupo que se compromete. Si todos y cada uno de nosotros aportamos lo que tenemos que aportar, la canasta familiar va a bajar. Dejaremos de ser corruptos, dejaremos de ser irresponsables. Es un compromiso que tenemos que asumir todos desde nuestras fuerzas políticas. Y yo creo en la nueva generación de políticos en la República Dominicana. Y digo de políticos, pero puedo decir de los y las dominicanas que han decidido desde su rol, siendo sacerdotes, siendo médicos, siendo ingenieros, hacer la cosa bien hecha. Entonces cada día tenemos que apoyar esos sectores e incentivar esos sectores que sigan trabajando y no echarle a veces tanta tierra a lo que quizás quiere ser una luz en el camino. Lamentablemente, Karen, en nuestro país la política sigue siendo un eje transversal, porque las políticas públicas inciden en la vida de los seres humanos y de los ciudadanos y ciudadanas. Y decir que el gobierno no es el responsable de la aplicación de esas políticas públicas, de diseñarlas, de darle seguimiento, sería también ser irresponsable, porque cada uno tiene que asumir su cuota. Entonces, para eso se eligen los gobiernos, para que gobiernen y para que gobiernen bien. Y la continuidad del Estado. Y la continuidad del Estado. Si hay una ley, lo que hay es que aplicarla. Esto es una ley buena en sí mismo. Lo que hay es que aplicarla, que no se ha aplicado, con la responsabilidad que debe de aplicarse una ley desde el Estado, que no se le den no se le asignan presupuestos a un sector que es el sector más vulnerable de todo un país. Pero esa ley es la que está diciendo un 30% para la prestadora y un 12% para los trabajadores. Es un país. Entonces hay que modificar esa ley, no es tan buena esa ley. Es un país que no va a avanzar. Una cosa es pensión y otra es salud. El otrora, no, y además, pero esa ley hay que modificarla. Sí, pero no ha entrado el subsidiado. ¿Dónde, señores? Hay que modificar en alguna región y sin mucho éxito. El otrora poderoso Instituto Dominicano de Seguro Social. Yo vi hace poco tiempo un reportaje de Nuria. Yo vi un reportaje del programa de investigación Nuria Piera que fue con la cámara y vio los archivos y vio las situaciones. Eso da pena. Quebrado el récord de lo que son los trabajadores. O sea, vamos a eliminar la ley para volver a esa situación bajo ninguna circunstancia. Precisamente esa es una de las
las preguntas que hacen los usuarios a través de las redes sociales. Tenemos algunos problemas para revisarlo en este momento, pero sería bueno también que ustedes lo chequearan y pudieran hacerle seguimiento y responderle a estas personas que nos están diciendo. Por ejemplo, Juan de la Cruz dice, pregunto, eliminar la ley y volver a implementar el fracaso del Instituto Dominicano de la Seguridad Social. Lo que hay es que aplicar la ley, aplicarla a fondo, hacer lo que la ley determina. Eso estableció unos plazos para la entrada en vigencia de cada uno de los sistemas, el subsidiado, el contributivo subsidiado, para que todos los empleados del sector informal también ingresaran al sistema. Eso tiene una contrapartida de parte del Estado que no lo ha asumido, porque nosotros apenas destinamos menos del 2% del total del presupuesto al sector salud y no se agota totalmente. Es decir, que aquí hay una situación de irresponsabilidad de los dos poderes, porque también hay que decir que el propio Congreso no fiscalice esos fondos, porque los fondos que son asignados a veces no son ejecutados por algunos de los ministerios, y aquí no hay una fiscalización, y tenemos todos, como decía Karen, que cumplir con nuestro rol, pero desde el Estado. No, pero perdón, una aclaración, el Congreso Nacional no tiene debe fiscalizar. Es que los fondos de las administradoras de fondos de pensiones... No estamos hablando de administradora, estamos hablando del presupuesto que se le asigna a salud, porque parte de ese dinero que llegan a las administradoras son también por parte del presupuesto que se le asigna al ministerio. Los fondos de las administradoras de fondos de pensiones... No estoy hablando de la administradora, estoy hablando del sistema. Sistema de salud de la República Dominicana. Del sistema de salud. Será el Ministerio de Salud. Porque son dos cosas distintas. Una cosa es pensiones y otra cosa es salud. Sí, pero si estamos hablando de salud, de que antes aquí hacía falta 200, 300 pesos, ¿qué es lo que dice Adriano? Adriano es lo que está precisamente planteando, que resaltó que el monto a pagar por un afiliado en esta consulta debe estar entre 100 y 300 pesos y usted tiene que pagar una diferencia de 1.000 pesos. Usted no va a un solo médico con su tarjeta de Senasa que no tenga que pagar una diferencia de 1.000 pesos, y un pobre puede pagar 1.000 pesos. Y un empleado que gana 10.000 pesos puede pagar 1.000 pesos. No por una consulta. No puede. El régimen subsidiado, no puede. Ahí no lo paga. No puede. Si lo paga, tienen que pagar. Toca ya despedir esta emisión de noticias entre políticos.